momento de autocrítica en el cual dice que el Frente Amplio cayó en la soberbia y eso le impidió reconocer reclamos legítimos de algunos sectores como los uruguayos que viven en el interior, entre otras abundantes críticas internas al funcionamiento del gobierno y del Frente, el gobierno anterior, ¿no? Y del Frente Amplio. Para profundizar en ese documento y en otros temas de la actualidad nacional, recibimos acá en el estudio a Pablo Ferreri. Bienvenido. Muy buenos días, un placer estar con ustedes en un día que es clave para el mundo entero, ¿no? Estamos ahí viendo cómo van los conteos estado a estado. ¿Es lo mismo para Uruguay que gane Trump o que gane Biden? Primero, un concepto más general. Yo creo que para el mundo en su conjunto, la conducta de Trump, un mentiroso compulsivo, es algo muy complejo. Ahora, cuando vamos a los intereses de los países, yo creo mucho en esa frase de no hay amigos permanentes, hay intereses permanentes. Y cuando uno mira la historia, a Uruguay incluso le ha ido mejor a veces con presidentes republicanos que demócratas. Por lo tanto, yo no tengo una respuesta concluyente de cuál de los dos es mejor para Uruguay. Bueno, ahora, para cuando uno piensa en la armonía global, realmente lo de Trump es muy complicado. Claro. Es complicado, pero ver hoy un ataque a un sistema que más allá de que no es de democracia directa, porque tiene todo el tema de los electores, pero que es confiable, ver al propio presidente diciendo que había fraude es duro, ¿no? Ayer Albertoni precisamente ponderaba eso, ¿no? De que ideológicamente Trump era una persona compleja, pero que Uruguay, desde el punto de vista del vínculo con Estados Unidos, era más cómodo que ganara Trump. Puede serlo. Cuando uno mira, reitero, para atrás, con presidentes republicanos, y esto no es un tema ideológico, es un tema de intereses de Uruguay, y qué fue más funcional a eso, con varios presidentes republicanos le fue mejor. Igual Trump no ha sido un republicano nato, digamos, en su forma de ejercicio y sobre todo a nivel internacional, ¿no? Sí, con un enfoque mucho más nacionalista de la economía, parece ir a contrapelo de muchas de las prácticas liberales de otros presidentes republicanos. Pero bueno, habrá que ver cómo termina y que sobre todo haya confianza en la institucionalidad. Cuando un país tan grande empieza a tener dudas o su propio presidente empieza a generar ese tipo de dudas, está complicado, ¿no? Vamos al documento que nos trajo, que es un artículo publicado en La Diaria llamado Apuntes para una autocrítica, ¿no? En el cual hace un panorama del Frente Amplio en el cual hay frases que son duras. Por ejemplo, la soberbia nos llevó a la endogamia, nos volvimos cada vez una fuerza más metropolitana. Los resultados de octubre de 2019 y septiembre así lo demuestran. No supimos entender los reclamos y la sensibilidad de una porción importante de los uruguayos que fundamentalmente vive en el interior del país. ¿Por qué pasó eso? Bueno, primero el espíritu de esta columna, de este artículo de opinión. El Frente Amplio realizó 3 gobiernos consecutivos con mayorías parlamentarias. Yo estoy convencido de que cambió la realidad y la cambió para bien. Tuvo a los 3 líderes más populares durante esos 15 años, Tabaré Vázquez, Mujica y Astori. Tenía un candidato a presidente que en su momento tenía también, en términos de popularidad, no digo de liderazgo, pero de popularidad también de los índices más altos del Uruguay. Entonces uno se pregunta, ¿cómo, si gobernamos 15 años y lo hicimos bien y teníamos a las personalidades más populares, cómo perdimos casi 200.000 votos en octubre? Y ahí hay que mirar y hacer un análisis introspectivo, que no se trata de hacer una carnicería ni una casa de brujas, sino de ser realmente duros y francos con nosotros mismos para decir, bueno, ¿qué hicimos mal y qué podemos mejorar? Porque el Frente Amplio tiene vocación de gobierno y quiere presentar un proyecto que sea para la ciudadanía la primera opción en el 2024. Ahora, yo creo que tiene que hacerlo corrigiendo una serie de errores. No se trata, por decirlo de alguna manera, a mí no me gustaría nada que el Frente Amplio volviera a ser gobierno en el 2024 solamente porque a la coalición actual le fue mal. Quiero algo más. Quiero ser más ambicioso. Quiero que mi fuerza política vuelva mejor, que tenga renovados los lazos con los diversos actores sociales, culturales, sindicales, académicos, empresariales y demás, con los cuales fue perdiendo esos vínculos. Cuando uno mira el proceso electoral con un poco de perspectiva, ve que hasta el 2004 el Frente Amplio fue una fuerza de constante crecimiento y de fortalecimiento de esos lazos con todos los otros actores. A tal punto que en el 2004 cuando gana, y esto puede parecer un tecnicismo, pero no lo es, gana como Encuentro Progresista, trayendo a sus filas a un candidato a vicepresidente que era una figura destacada del Partido Nacional. Nino Boa. Nino Boa, que después terminó siendo
un genial compañero, con enorme aporte a la vida política del Frente Amplio y a los triunfos sucesivos. Ahora, eso muestra un camino de acumulación, de ir más allá de nuestras fronteras, de representar a un espectro ideológico que va más allá del cerno, del Frente Amplio tradicional. Y después vemos que después del 2004 eso comenzó también de manera constante un declive. Claro. Se fue elección tras elección perdiendo votantes, pero también yo creo que perdiendo y debilitando esos fuertes lazos que tenía con todos esos actores sociales y conversando poco con el resto del sistema político. También yo creo que las mayorías parlamentarias hasta fueron perjudiciales en alguna manera para el Frente Amplio, en esa lógica de, como tenemos mayorías, resolvemos entre nosotros y dialogamos poco con el afuera. Usa la palabra soberbia en el documento. Sí, porque eso nos vuelve endogámicos y soberbios, y bueno, si resolvemos estos entre nosotros, ya está. Cuando uno mira, y también tiene que aprender de esas cosas, que llegamos a la elección del 2019 con una coalición de todos contra el Frente Amplio, eso tiene por un lado un enfoque, yo creo, pobre, porque lo que une a esa coalición es sacar al Frente Amplio del gobierno, pero también tiene una mirada que nosotros debemos ser exigentes con nosotros mismos. ¿Qué pasó? Que todos los demás se unen para sacarnos a nosotros. Hay algo ahí que indica que no fuimos capaces de construir alianzas y dejamos de representar y de albergar todas las sensibilidades políticas que en algún momento pudimos convocar. Y eso yo creo que es una de las principales cosas, mirando sobre todo para el futuro. El Frente Amplio tiene que trazar una estrategia y un trabajo de fortalecer, reitero, los vínculos con las organizaciones sociales, sindicales, culturales, académicas, empresariales, porque todo eso hace al tejido. Lo interrumpo para consultarle con respecto a este proceso de autocrítica que el Frente Amplio ha estado llevando adelante, que además ha sido motivo de plenario. ¿No es un poco una trampa también exclusivamente buscar la responsabilidad, más allá de que todos los partidos tienen que hacer ese proceso, y no entender también que quizás la propuesta del otro lado, en este caso de una coalición de partidos que usted decía, se unieron en contra del proyecto del Frente Amplio, quizás era un proyecto que a la ciudadanía de alguna manera lo seducía más? Bueno, de hecho yo en la columna que escribí hablo o trato de responder dos preguntas. Una es por qué perdimos y la otra es por qué nos ganaron. Que puede parecer capciosa, puede parecer lo mismo, pero yo creo que son cosas distintas. El por qué perdimos para mí implica buscar respuestas a qué hicimos mal, pero el por qué nos ganaron también implica reconocer que el adversario, no el enemigo, el adversario político hizo las cosas mejor que nosotros. ¿Y qué hizo mejor? Es decir, yo creo que el Frente Amplio fue teniendo cierta desconexión con actores sociales, no tuvo un mensaje claro en la campaña. El Frente Amplio en la campaña tuvo, por un lado, una lógica de campaña de su candidato con su comando, por otro lado el Frente Amplio, y por otro lado muchas veces los legisladores y jerarcas del gobierno, entre los cuales me incluyo, y eso no estaba totalmente coordinado. No procesó, creo, tampoco de la mejor manera posible la renovación de sus cuadros, y creo sí que en la oposición esas cosas ocurrieron de mejor manera. Hubo un mensaje claro, simple, sencillo, es decir, yo recuerdo el eslogan "está bueno cambiar", y sobre eso todas las voces de la oposición actuaron de manera coordinada y tuvo muy buen desempeño de quien en ese momento fue el candidato en la campaña electoral. Yo creo que el Frente Amplio, y ahí también pecó de soberbia, pecamos de soberbia. Lo menospreciaron. No sé si menospreciar, pero sí subestimamos Pompita. el potencial. Le decían Pompita. Sí, en el 2014, pero en el 2019, sin entrar en esos calificativos, yo creo que el Frente Amplio llegó sobrevalorando sus posibilidades. No le dimos la atención debida a las encuestas y al proceso político en la región, donde fue habiendo cambios de signo de gobierno en toda la región. Bueno, lo mencionás eso. Decís Pero que nosotros arrancamos la campaña electoral no llegando o casi llegando al 30% de la intención de voto. Y muchas veces uno lo veía, incluso, a ver, en las tres áreas que yo defino acá, fuerza política, gobierno y campaña electoral, yo tuve un rol activo y por lo tanto todas estas críticas son autocríticas. Son autocríticas en términos personales. Pero nosotros infravalorábamos realmente esas encuestas, no le dábamos la atención debida. O sea, pues yo te podría decir perdimos y fue un fracaso, pero también al final el resultado, habiendo partido del 29%, implica un crecimiento allí. Fuimos soberbios al no reconocer el bajo piso que teníamos, fruto, reitero, de esa desconexión con algunas de las
actores sociales. Estas cuestiones, perdoná Facundo, que viene a colación, que vos estás planteando en el documento de autocrítica, ¿fueron cosas que vos te sentaste, redacción autocrítica y te fueron surgiendo? ¿O en realidad las pensabas también cuando estabas en el gobierno y no pudiste incidir suficientemente para que las cosas se dieran de manera distinta? Bueno, no, yo creo que fue más que nada luego de terminar la campaña municipal, porque bueno, cuando uno está en la lógica del gobierno y llevamos prácticamente 1 año y medio de campaña electoral, uno está en una vorágine que a veces las cosas te van un poco llevando, también más allá de que uno pueda advertir determinadas cosas, che, esto está bien, esto está mal, pero a veces es necesario hacer un alto y por eso a mí me pareció muy bien que el proceso de autocrítica se hiciera luego de terminado el ciclo electoral para tener perspectiva y para tener tiempo para sentarse a pensar. Esto implica tomarse más de una mañana, varios litros de mate y de estar tranquilo y pensar con mirada prospectiva, ¿no? Para atrás, pero sobre todo para adelante, que esto sirva como plataforma de lanzamiento para volver, pero sobre todo para volver mejores, ¿no? No cometiendo de vuelta esa serie de errores que yo creo que cometimos, ¿no? Esa desconexión que a veces ocurre cuando uno gobierna de manera prolongada, te lleva a no reconocer críticas que en otro contexto o más tranquilo uno pueda atender de mejor manera. Y de alguna manera uno se va volviendo adicto a los halagos. Yo lo mencionaba, y le da más pelota o más bolilla a las cosas que suenan bien que a las que suenan mal. Sí, justificador serial de los errores, dice el artículo. Y ante las críticas uno se vuelve un poco un justificador serial en realidad la culpa la tiene siempre el otro, y yo creo que ese es un error conceptual en el cual caímos, en el cual caí. Y yo creo que en esas cosas tenemos que ser más exigentes. Por ejemplo, ante casos de ética, yo creo que el Frente debió haber sido por lo menos más expeditivo, y no dar esas vueltas, esas idas y venidas que lo único que hacen es confundir a la población. El caso en algo, por ejemplo, en el caso ¿Costó Sendik en particular, entiende usted, que fue un punto de quiebre quizás para la fuerza política? Yo creo que más allá de Sendik, la actuación del Frente Amplio en ese caso no fue buena. Por lo menos no fue rápida. Le terminamos hasta echando la responsabilidad a un tribunal de conducta política que actuó yo creo que muy bien. Pero yo creo que hay un tema político allí que no se resolvió con la presteza que debía haberse hecho. Y a los medios también se nos acusó, cuota parte también de... A eso iba, hubo un plenario, como recuerda Mariana, en el cual se dijo que era toda una campaña de la oposición y de los medios para desestabilizar al gobierno y a la institucionalidad democrática. Bueno, ¿En ese plenario Ferreri estaba? ¿Qué pensó cuando se votó esa...? No estuve en ese plenario. Y creo que es parte de lo que yo digo en esta columna, ¿no? La culpa siempre estaba afuera. Yo no voy a ignorar que obviamente la prensa puede influir, pero yo no creo que el resultado electoral del Frente Amplio y su trayectoria política tenga como componente principal, ni mucho menos, a la prensa. Porque con la misma prensa, el Frente Amplio ganó 3 elecciones seguidas con mayorías parlamentarias. Cosa que a veces se olvida. Y yo creo que hay cuestiones profundas y estructurales que explican el resultado electoral. Entonces, detenerse en otras cuestiones cuando hay varias cosas adentro que uno debe mirar con perspectiva y sobre todo con humildad, ¿no? O sea, cuando uno pierde, como ocurrió en la elección de octubre, en la primera vuelta, 180.000 votos, tiene que tener un poquito de humildad, de sentarse y decir, bueno, ¿qué hicimos mal? Ahora, esta reflexión que usted hace, ¿usted entiende que se está haciendo en todo el Frente Amplio? Porque sí. En algunos sectores, últimamente, uno puede ir a actos y demás y escucha un discurso que no va por ese lado, que a veces incluso va por el lado de considerar al otro un enemigo y antagonizar en ese sentido. O sea, por eso le pregunto si esa reflexión profunda que usted hace, esa autocrítica que pasa además por entender el proyecto de los otros y el proyecto de su partido, si eso está permeando. Yo creo que sí, afortunadamente sí. Hay un documento borrador del Frente Amplio como organización. Pero no va tan al hueso como tu columna, ¿no? No, pero yo creo que va en la línea correcta. Y luego sobre ese documento borrador, documento mártir, por decirlo de alguna manera, varios hicimos otros aportes. El senador Enrique Rubio, Fuerza Renovadora de Mario Vergara, también un documento del Partido Socialista, Asamblea Uruguay, y todos esos documentos tienen un nivel de
de autocrítica bastante importante, de diferentes maneras y sobre diferentes puntos, pero yo creo que la tónica común es introspectiva, más que de echarle la culpa a los demás. Yo creo que es un buen punto de partida y creo que es lo que tienen que hacer las fuerzas políticas. Yo celebro que el Frente Amplio lo haga. El Frente Amplio no está en crisis, sigue siendo el principal partido político del Uruguay. Eso lo marcan los votos que obtuvo y su representación parlamentaria. Y por lo tanto tiene una enorme responsabilidad que yo creo que es doble. Por un lado, volverse una fuerza política mejor con esos vínculos renovados con la sociedad para ser oposición responsable durante los próximos 4 años, ya vamos casi uno de los 5. Y por otro lado, en transformarse en una verdadera opción de gobierno con un proyecto transformador. Bueno, ¿y por dónde se empieza a propósito de eso? Con la reconexión con el pueblo, con la elección de liderazgo, o sea, esa renovación de liderazgo es algo que también le está costando mucho al Frente Amplio. ¿Cómo se sigue a partir de ahora? Bueno, yo creo que luego de ver en qué cosas fallamos, hay que ir trabajando sobre todos esos puntos. Yo creo que el Frente Amplio también se debe una actualización programática para adelante. Claramente el mundo ha cambiado, incluso con respecto al programa que elaboramos para el 2019. Pasó una pandemia global que yo creo que más allá de los hechos puntuales, va a tener cambios estructurales sobre el comportamiento de las sociedades y por lo tanto consecuencias en el mundo de la economía, del trabajo, sí, de la cultura, de la ciencia, etcétera. Y por lo tanto hay que llegar con una propuesta transformadora que entusiasme a la sociedad en su conjunto y que recoja sobre todo una pluralidad de voces que vayan más allá del serno del Frente Amplio, esa construcción política de acumulación que permita ampliar la frontera. ¿Y cómo se puede ser oposición responsable? ¿Cree que lo se está haciendo hasta ahora una oposición responsable? Yo creo que sí. Por ejemplo, una muestra para mí muy clara de lo que es ser oposición responsable es el documento que el Frente Amplio le dio al presidente de la República con propuestas para afrontar la pandemia. Pero eso fue a principio de año. Bueno, pero es un ejemplo de... Te puse ese ejemplo como te puedo poner un ejemplo de estos días, frente a un montón de hechos, como lo decía Juan Castillo en la nota anterior, en una sucesión de hechos con el Ministerio del Interior, donde hay dudas o hay diferencias importantes de enfoque en cuanto a lo actitudinal, se convoca al ministro, pero no anunciando que se va a pedir la renuncia ni nada que se le parezca, sino para tratar de aclarar un montón de cosas. Yo creo que eso es ser oposición responsable. Elevar propuestas, como lo hizo el Frente Amplio en este documento que yo te decía, que luego podrán ser aceptadas o no, o llevadas adelante o no por el gobierno. El gobierno fue legítimamente electo y tiene el derecho de poder aceptarlas o no, de llevarlas adelante o no. Claramente no lo ha hecho. Pero de eso se trata, ¿no? De no incendiar la pradera, sino de ser constructivo, de presentar propuestas y sobre todo poner el hombro en momentos complicados como este, ¿no? Yo quisiera que para poder poner el hombro, veo que se avecinan por lo menos un par de años muy complicados en lo económico, muy complicados, por algunas decisiones del gobierno, pero sobre todo por un contexto global y regional fruto de la pandemia que lo va a empeorar. Y eso requiere de niveles de consenso y de unión entre los uruguayos muy importantes. Quisiera que este gobierno no cometa el error que cometimos nosotros, y yo reflejo en la columna, de que se vuelva endogámico. Voy a volver a este tema porque me interesa y lo que voy a plantear parece que al principio va a parecer que no tiene que ver, pero tiene que ver. En la columna dice, no fuimos claros en temas importantes para la ciudadanía y uno de los que pone, y lo pone muy clarito, es como la dictadura en Venezuela, ¿no? Con todas las letras, eso que costó decir tanto en otro momento. Los sectores socialdemócratas, moderados, astoristas, no sé, hay muchas definiciones en la vuelta, pero que todo el mundo entiende a qué nos referimos. Esos sectores que nunca tuvieron la duda de que Venezuela era una dictadura, no se dieron mucho espacio, no fueron demasiado prudentes en la interna para no incomodar al Partido Comunista, para no incomodar quizás al MPP, en decir las cosas por su nombre, y se dieron un terreno que terminó siendo reflejado en el campo electoral, donde volvieron a ceder terreno. Y quizás ahora, en este marco, y acá volvemos a lo que usted decía, de que se nos vienen años difíciles, que hay que tener una oposición constructiva. ¿Ese sector está débil en el Frente Amplio y puede volver a ceder terreno ante otros sectores? Leo, son dos preguntas en una. Contesto la primera con respecto a la definición o lo que uno piensa sobre el caso de Venezuela. Obviamente, cuando uno está en el gobierno, no es tan fácil para un actor del gobierno decir determinadas cosas. Y si no,
Pregúntenle a Talvi. Sí, yo sabía que venía eso. Lo que dijo. En el caso nuestro, y digo nuestro porque tanto el ministro Astori como en mi caso... Y a Talvi también le salió mal. No, pero en el caso de Astori y en el caso mío en particular, no nos pasó lo que a Talvi, porque estando en el gobierno, Astori dijo que Venezuela era una dictadura, y en mi caso, valiendo bastante menos que Astori, también lo dije. O sea, yo lo dije antes, estando en el gobierno, y lo sostengo ahora, es lo que pienso, Y en esto me parece que está bueno no usar demasiados eufemismos. Cuando no hay un proceso democrático, etcétera, bueno, si tiene 4 patas, melena, una cola y ruge, es un león. Bueno, entonces, en este caso creo que es una dictadura. Y es lo que pienso. Con respecto a este espacio, a esta sensibilidad política, y va un poco en lo que vos me preguntabas, ¿cómo se construye? Bueno, cada uno desde su lugar tiene tareas para hacer. En mi caso, la mayor parte de mi tiempo y de mi esfuerzo personal, en términos políticos, va a estar para tratar de ayudar a que este espacio o esta sensibilidad política tenga una expresión más orgánica, más formada, más ordenada, digamos, de alguna manera, y más unida. Porque yo creo que en este caso la atomización jugó un rol importante a la hora de disminuir la representatividad. Si uno ve a todos estos sectores con una sensibilidad similar, si hubieran ido todos juntos en un sublema en octubre, la representación parlamentaria sería muy superior a la que tiene hoy. Como decía un amigo el otro día, lo único que está en pie son los votantes para esta sensibilidad. Bueno, todo lo demás en este espacio hay que reconstruirlo, y yo creo que hay varios que tenemos esa sensibilidad y sobre todo esa visión de ir convergiendo en algo más potente y que colabore a los equilibrios del Frente Amplio. Yo lo mencionaba en la campaña municipal y se entendía que eso era algo vinculado a los cargos en una intendencia o en otra, y no tiene nada que ver con cargos. Por el contrario, es una tarea nuestra, si entendemos que estamos subrepresentados, de hacer las cosas mejor para volver a tener esos equilibrios. No es parte de las otras sensibilidades. Las otras sensibilidades yo creo que hicieron muy bien su trabajo y tuvieron un desempeño electoral muy bueno. Los que estamos en deuda con nosotros mismos y sobre todo con quienes tienen esta sensibilidad en la población somos nosotros. ¿Cómo imaginas ese proceso? O sea, ¿qué referentes, qué forma orgánica, qué alineaciones? Porque uno, digamos, lo que veo, por lo menos lo que emerge de lo que fueron las elecciones departamentales, es un espacio serenista, quienes fueron detrás de Martínez, muy disgregado, con muchos grupos pequeños, algunos con historia, como Asamblea Uruguay, pero que tuvieron votaciones muy por debajo de lo que han votado habitualmente. Y después está el espacio de Mario Vergara, que estaba en otro lado y que uno no sabe ahora si se van a realinear, si no, cómo van a funcionar. ¿Vos cómo imaginás esa convergencia? Y con qué referentes, porque siempre son importantes también para mostrarle a la ciudadanía quiénes encarnan determinadas sensibilidades. Sí, nosotros en el caso de quienes acompañamos a Martínez teníamos también una intención posterior de ir avanzando en formar un espacio que tuviera una mayor coordinación de futuro, con varios representantes de esa sensibilidad. Yo creo que, bueno, la figura allí de Danilo Astori me parece que es fundamental. Claro, pero más allá de un tema de renovación, pero yo creo que parte de los grandes liderazgos es eso, de ir encaminando y formando cosas nuevas que lo sucedan. Yo creo que Danilo ahí tiene un rol fundamental, pero yo te podría mencionar también dentro de ese espacio que acompañamos a la candidatura, el caso de Álvaro García, del Partido Demócrata Cristiano, de Cristina Lustenberg, gente de la Asamblea Uruguay como puede ser Carlos Maía, o el caso de Rafael Michelini. Es decir, hay muchos compañeros allí que venimos reflexionando sobre este tipo de cosas y que estamos convencidos de que es absolutamente fundamental generar algo que vaya más allá de las aspiraciones personales, porque también, como se suele decir, hay muchas convocaciones de gerente. Bueno, hay que ser humildes. El resultado electoral hace necesario mucha humildad para poder trabajar todos juntos en ese proceso. Y bueno, y hay otros sectores que yo creo que tienen también muchas afinidades con nosotros y bueno, el camino irá diciendo cómo eso se va solidificando o qué posibilidades hay de avanzar. Pablo Ferreri, muchas gracias por esta entrevista. Un enorme placer. Gracias. Hasta luego, gracias. Y nosotros vamos